Claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto. Tenemos preparado con nosotros a un invitado. Hablamos del profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Jalife Rajme. Muy buenas, Alfredo. Gracias por atender a RT en español. Por el momento no se registra un gran número de deportaciones desde territorio estadounidense, como ya lo había amenazado Donald Trump. Quisiéramos saber si esto es solamente cuestión de tiempo o que se enfrentará esta medida a las autoridades locales, el impedimento a que se realicen estos planes. Mira, mi muy humilde opinión es de que el presidente Trump quiere reelegirse y uno de sus ejes fundamentales es la migración, porque esto jala mucho a su base. Mira, el problema es cada vez que Trump no anda muy bien en la aceptación, pues aprieta las tuercas de la migración. Por ejemplo, lo de las redadas ha sido más teatral. ¿Cómo vas a expulsar entre 11 y 15 millones? Esto no te lo acepta ni Estados Unidos ni la conciencia universal. Y luego el segundo eje al que él apunta es la cuestión económica, que va bien Estados Unidos, nos guste o no. Y yo marcaría algo más, además de lo electoral, el choque psicológico. Porque a Trump le encanta jugar en ese ambiente. Es una medida disuasiva en contra del Triángulo Norte, de Honduras, El Salvador, Guatemala. Para mí el país que más pierde ahora es Guatemala, por esto del tercer país seguro. Y si no lo acepta Guatemala, se ha sometido tanto a las veleidades de Trump que no tiene mucho margen de maniobra. Ahora, en relación con México, se ha manejado bien el país relativamente, pese a que pues aquí molesta, que hay una gran... Yo soy nieto de un migrante, es decir, a mi abuelo lo recibió generosamente México. Y México es un país, yo diría, cualquiera que nos gobierne básicamente, es un país humanista, humano, forma parte de nuestra consubstancialidad. En Estados Unidos hay que entenderlos. Trump está en una fase, sin duda alguna, del supremacismo blanco. Ahí está el choque racista que ha tenido con las congresistas progresistas, que eso a él le conviene, porque conglomera precisamente a su base electoral. Ahora usted mencionaba recién este concepto de que la conciencia universal no va a aceptar estas redadas masivas, pero también, por otro lado, Donald Trump ha suspendido el otorgamiento de asilos en la frontera sur. Son personas que están saliendo de sus países por una condición humanitaria. Bueno, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es no aceptar la cuestión del asilo de los países que vienen de Centroamérica, que está en las leyes de Estados Unidos. Además, Estados Unidos es un país de migrantes. Trump es un hijo de un migrante alemán, etcétera, de una madre inglesa. Eso es una consideración, y ahí sí es muy duro porque intervino hoy tanto el Homeland Security como el Departamento de Justicia, y ahí sí van a apretar las tuercas de esa, pues yo diría esa generosidad que existía en Estados Unidos para recibir a los migrantes. Ahora, desde dentro es diferente. La cuestión cuando yo hablo, a ver, ¿cómo vería el mundo que estén deportando a 11 millones o a 15 millones de entrecomillados ilegales que viven ya en Estados Unidos? Es otra situación diametralmente opuesta, y además México implosionaría. Nosotros en México no tenemos la capacidad de recibir a tanto ilegal, eso hay que decirlo abiertamente. Entonces hay que saber separar la cuestión de las redadas de esta nueva ley que van a aplicar el día de mañana, que es muy dura, es antihumana, hay que decirlo abiertamente, pero no tiene el mismo impacto que deportar al estilo nazi o al estilo israelí en Palestina, a deportar a... Estamos hablando de 11 millones, es de locos, o 15 millones. ¿Quién tiene la contabilidad real? Pues muchísimas gracias, Alfredo. Estaremos hablando también de la situación humanitaria en la que se encuentran también en centros de detención de refugiados. Muchísimas gracias tanto Alfredo como Mauricio por la información.